Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Les Ingenieur y en este video vas a aprender cómo hacer y cómo emplear diodos para formar compuertas AND y OR. No te olvides que ya tenemos varios videos de análisis de diodos que te dejamos en las pantallas finales y también en lo que viene siendo nuestras tarjetas de video. Suscríbete al canal para más videotutoriales de ingeniería. Bien, vamos a comenzar explicando que si no tienes conocimientos previos de sistemas digitales, electrónica digital, muy probablemente no conozcas lo que es una compuerta AND y OR. Ahora, estas compuertas se utilizan mucho en lógica digital y, bueno, el funcionamiento se basa en sus tablas de verdad. ¿Cómo funciona una compuerta del tipo OR? Pues sigue esta tabla de verdad. La tabla OR, con entradas A y B y salida Y, tiene que, cuando se tiene el nivel lógico digital 00, da un 0, 01 da un 1, 10 da un 1 y 11 da un 1. ¿Qué quiere decir esto? Que en la tabla lógica OR significa que una entrada, al menos una de las entradas, es de lógica 1, entonces la salida será 1, como lo vemos aquí. Al menos aquí y acá tenemos lógica 1, la salida 1. Si ambas son 1, bueno, también la salida es 1. La única posibilidad de que me dé 0 es que las dos entradas estén en 0. ¿Y qué se refiere esos ceros y esos unos? Bueno, en electrónica digital se conoce que el 0 se representa con 0 voltios y el 1 en lógica TTL se representa con 5 voltios. Entonces, el 1 me va a representar 5 voltios y el 0, 0 voltios. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué pasa si yo coloco en esta agrupación de diodos, que este es como que el modelo a seguir de circuito para una configuración del tipo OR? Vamos a ver cómo funcionaría esto. Si nosotros metemos 0 voltios a ambos, significa que a la salida tendré 0 voltios. Vamos a ver, meto aquí 0 voltios y en la entrada B 0 voltios. Con 0 voltios es imposible que el diodo se excite, entonces el diodo permanece abierto. Si permanece abierto no circula este voltaje hacia acá y tampoco este voltaje activaría este diodo, por lo tanto estos ceros tampoco circularían hacia acá. Por lo tanto, ¿qué tendríamos? Pues este punto donde voy a medir el voltaje está conectado con la resistencia hacia tierra. ¿Y cuánto es en tierra? Pues 0 voltios. Por lo tanto, tendríamos 0 voltios. Con lo cual, respeta muy bien el primer estado de la tabla. Ahora, si yo meto en cualquiera de los dos estados 5 voltios, tendré un 1 digital a la salida, es decir, 5 voltios a la salida. Vamos a ver si es cierto. Concretamos acá 5 voltios. Con 5 voltios es suficiente para que este diodo se excite y los 5 voltios se transmiten por este diodo a este punto. Entonces justo acá tendría yo 5 voltios en este punto. 0 voltios, esto lo mantiene abierto, entonces el diodo está abierto y estos 0 voltios no hay manera de que pasen hacia acá. Entonces, ¿qué me diría acá? El voltaje V sub 0 está midiendo este punto, pero en este punto ya tengo yo los 5 voltios que se trasladaron del diodo de 1 con respecto a tierra. Por lo tanto, estaré midiendo el voltaje en la resistencia con respecto a tierra, el cual sigue siendo los 5 voltios que tenemos en ese punto. Por lo tanto, con un 1, yo obtengo un 1. Ahí está. Ahora, viceversa, pues sucede lo mismo. 0 acá y 5. 0 voltios no pasan porque este diodo se mantiene abierto. 5 voltios activan al diodo y pasan hacia este punto y sucede lo mismo. La misma medición. Por lo tanto, ahora un 0 y un 1, un 0 y un 1 me arrojaría este 1 también. Entonces ya vimos las dos posibilidades cuando se dan unos en las entradas. Ahora, ¿qué pasa si me entrega un 1, 1? Es decir, en las dos entradas ingresamos 5 voltios. ¿Qué mediríamos ahí? Bueno, los dos diodos se activan, es decir, se comportan como circuito cerrado, así. Este diodo también. Por lo tanto, tengo un 5 voltios que se traslapan aquí. Y si nos damos cuenta, lo que estamos haciendo realmente es formar 5 voltios aquí. Y obviamente esta es una fuente, entonces con tierra, ¿sí? Luego, estos 5 voltios también aquí y la otra terminal de la fuente sería tierra. Por lo tanto, si nos damos cuenta, estamos conectando 5 voltios en paralelo a este punto, a esta resistencia, y 5 voltios en paralelo también con esta resistencia. Entonces, estos 5 voltios en paralelo, recordar que el voltaje, como todos los voltajes están en paralelo, 5 voltios con estos 5 voltios y luego con la resistencia, entonces a la resistencia le entregan esos 5 voltios transmitiéndose a este punto. Y el voltaje de salida, pues, según la ley de voltajes de Kirchhoff, voltajes en paralelos es iguales. Entonces, 5 voltios también tendría yo a la salida. Y ahí nos damos cuenta que la tabla OR se cumple perfectamente para este circuito esquemático. Ahora expliquemos cómo se forma la compuerta lógica del tipo AND. Utilizando nuestros diodos tenemos esta configuración. Primero, la tabla de la compuerta lógica AND
se dice que únicamente la salida es 1 siempre y cuando las dos entradas sean 1, como lo vemos aquí. 1, 1 me produce un 1. Si al menos una de las entradas es 0, entonces tendríamos a la salida un 0. Ya sabemos que 0 se representa 0 voltios y un 1 me representará 5 voltios. Entonces, el circuito que tenemos formado aquí es dos entradas y aquí sería, vamos a medir aquí nuestra salida. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Vamos a ver, primero hay que probar para ver si realmente cumple la tabla. Entonces, si metemos 0 voltios aquí y 0 voltios aquí, vamos a ver qué sucede. Bueno, 0 voltios conectarían esto con tierra, entonces el diodo estaría, si nos damos cuenta, estos 5 voltios polarizan, hay una parte de 5 voltios que, gracias a la resistencia, digamos que se transmiten hacia este punto, pero lo que hacen prácticamente esto de aquí, estos 5 voltios, caen en la resistencia y vean los diodos. El positivo está polarizando directamente a los diodos, si nos damos cuenta. Entonces los dos diodos se encuentran cerrados en este punto. Si se encuentran cerrados, ahí está, el voltaje que yo mire aquí va a medir directamente, vean hacia dónde me lleva, hacia 0 voltios que están aquí. Me está midiendo prácticamente la Tierra, porque esto en 0 voltios significa que está conectado a Tierra. Por lo tanto, entonces a la salida tendré 0 voltios. Por lo tanto, entonces primer renglón de la tabla funciona perfectamente. Vamos con la segunda opción, que tenga yo 5 voltios en uno de los diodos. Vamos a poner aquí 5 voltios. Es un 1 lógico. Entonces, 5 voltios, recordemos que el diodo, ¿cómo están los diodos aquí? Los diodos es importante verlos. Voy a volverlos a dibujar aquí así. Están así. Entonces, estos diodos, ahí están. Listo, de esta manera. Ahora, este diodo de aquí simboliza nuevamente, permanece así, cerrado, porque este 5 positivo está polarizándolo directamente y acá esto con tierra, entonces el diodo es un interruptor cerrado. Pero en el de 5 voltios, vean lo que sucede. Esto está conectado a una terminal positiva de 5 voltios, por lo tanto, polariza el diodo en inversa. Mientras que este lo polariza en directa, este de aquí lo polariza en inversa. Realmente las dos fuentes están en una suma sustractiva. Y esto significa que en el circuito, ¿sí? Vamos a modelizarlo aquí para que se entienda mejor. Lo tendría yo así. Y sabemos que las tierras pues unen las fuentes, ¿no? Básicamente. Las tierras aquí unen a las fuentes así. ¿Sí? Esto significa un común de tierra. Ahora vean cómo están las dos fuentes, en una suma sustractiva y ambas miden lo mismo. ¿Qué significa? Que si yo resto las dos fuentes, 5 menos 5 me daría 0. Por lo tanto, el diodo, pues con 0 voltios no pasa nada, se mantiene abierto. Por lo tanto, nuestro diodo se mantiene abierto, el diodo de 2, ¿sí? Nada más para el circuito del diodo de 2, mientras que la fuente sigue activa para esta parte. ¿Y qué está midiendo aquí? Veamos, 0, entonces este punto mide acá, pero también está midiendo de este lado. Entonces, siempre es más fácil ver el voltaje del lado más simple. Acá está conectado a tierra, por lo tanto, estoy midiendo 0 voltios. Entonces, la salida también va a ser 0 voltios, tal como lo menciono aquí. Si hago lo mismo, pero al revés, ahora los 5 voltios acá y el 0 voltios acá, si nos damos cuenta, nos va a dar exactamente el mismo análisis, salvo ahora que el circuito que se desactiva será el de arriba y el circuito que permanecerá conectado a tierra será el del diodo D2. Por lo tanto, bueno, lo dejamos momentáneamente así. Ahora, ¿qué sucede si nuestros dos voltajes de entrada, como lo vemos aquí, ahora son en nivel alto, en 1 y 1? Vamos a suponer que ahora metemos 5 voltios aquí y 5 voltios aquí. ¿Qué vimos cuando se introducían 5 voltios aquí con estos 5 voltios? Pues prácticamente, si nos dábamos cuenta, se anulaban. ¿Qué quiere decir esto? Que los diodos no tienen cómo polarizarse, porque son 5 voltios menos 5 me da 0 voltios, se cancela este diodo, entonces se mantiene abierto, no hay manera de polarizarlo. Y también con este circuito sucederá lo mismo con esta fuente y se mantendrá también abierto, así. Ahora entonces, 5 voltios, estos 5 voltios que están aquí, se transmitirán directamente acá porque hay un circuito abierto y en un circuito abierto no hay corriente. Por lo tanto, si no hay corriente, la resistencia no tendrá una caída de voltaje. Será simplemente un hilo conductor de estos 5 voltios hasta este punto. Si la resistencia no mantiene una corriente, no hay por qué provocar una caída de voltaje. Entonces no está aplicando su propiedad resistiva.
Vean que el circuito está abierto porque de este punto, aquí está abierto y aquí está abierto. No hay manera de conectarlo a tierra, cosa que sí había cuando analizamos los primeros tres casos. Entonces, estos 5 voltios se irán directamente hacia este punto porque estamos en un circuito abierto. Y en un circuito abierto, recuerden que el voltaje que se mide siempre es el de la fuente. Entonces 5 voltios aquí y estaremos midiendo esos 5 voltios a la salida. Y ahí está. Tenemos ahora sí la demostración de que este circuito me sirve como compuerta lógica AND. Y bien, hemos llegado a la parte final del video. Si deseas seguir viendo más videos, dale clic de este lado. Si deseas suscribirte, dale clic aquí. Déjame tu comentario acerca de qué videotutoriales te gustaría que hiciéramos en las próximas emisiones.